Esta serie tiene que ver con el Evangelio y como lo llamamos, el glorioso Evangelio. Estamos descubriéndolo y pues recordando que la muerte y la resurrección de Jesucristo es el centro. Es el centro de toda la historia humana y debe ser también el centro, un parteaguas de toda nuestra vida como seres humanos, como personas individuales. Si la muerte y la resurrección de Jesucristo no es un punto determinante en nuestro diario vivir, es que algo se nos está olvidando, es que algo nos estamos recordando. Entonces el día de hoy nuevamente vamos a continuar con la serie, vamos a seguir descubriendo el glorioso Evangelio y vamos a estar retomando lo que se ha venido hablando. Yo oro al Señor para que la palabra que se nos impartió referente a esta serie, que prácticamente es cuál fue la respuesta que Dios trajo para demostrar que Dios es un Dios justo, pero a la vez es un Dios que nos justifica por amor. Y la respuesta no es otra más que la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. Esa es la respuesta que ha resuelto ese dilema que aparecía continuamente en todas las escrituras y que nos da un sano entendimiento de qué es el Evangelio. Nos da una correcta forma de pensar sobre el Evangelio para poder estar agradecidos en cualquier situación. Porque si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Como bien lo comentaba Laura, daba comentarios referente al tema y decía, pues sí, lo que está prácticamente en juego es el alma y es la vida eterna. Y es verdad. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Entonces somos privilegiados, la vida eterna. Lo que nos sucede en este mundo, el Señor nos advirtió: tribulaciones, persecuciones, quizás hambre en algunas ocasiones, quizás situaciones económicas difíciles, problemas. En el mundo tendremos aflicción, pero confiamos en Cristo y en su promesa de vida eterna. Entonces, por eso no nos desanimamos. Si nos enfrentamos en este mundo con situaciones complicadas, con injusticias, con cosas con las que tenemos que afrontar, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Yo recordaba, pues gracias a Dios por la vida de Ezequiel, un joven, y el Señor lo llamó muy joven a su presencia, pero cuánta enseñanza nos dejó. Días antes nos decía que lo que quería era convivir, era estar reunidos con los suyos. Ni siquiera estaban pensando en cómo se sentía de salud, ni siquiera estaba pensando en algo para él de forma egoísta. Y un jovencito que ya tenía un entendimiento de que su vida estaba por partir, lo que quería era convivir. Y cuánta enseñanza me dejó, porque yo creo en mi corazón que él alcanzó vida eterna. Amén. Alcanzó a ver que la vida en este tiempo, en este mundo, es pasajera, que lo importante es la eternidad y si estamos con Dios o no. Entonces, pues gloria a Dios, yo doy testimonio y doy gloria a Dios por la vida de Ezequiel. Nos dejó mucha enseñanza y de una u otra forma pues nos recuerda, y es un testimonio así como el de Esteban, que aunque lo estaban apedreando, aún siendo un adolescente, aún siendo un joven, dice: veo a Dios, veo a Cristo. Y perdónalo, Señor. Y dice que fue recibido. Cristo puesto en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque esa es la esperanza que tenemos si creemos en el Evangelio. Dice: todo aquel que cree en Cristo tendrá vida después de la muerte. Y esa es nuestra esperanza. El Señor nos fortalece en medio de las situaciones difíciles por las que nos toca enfrentar. Ya van 2 adolescentes que el Señor decide llevarlos a su presencia, que los conocimos de niños.
de pequeñitos. Y uno sin saber, dando clases a los niños sin saber que en unos años el Señor los iba a llamar. Entonces, cuán importante es ser conscientes de que Cristo, el Evangelio, la muerte y su resurrección es el centro y tiene que ser el centro de nuestra vida. Porque grandes promesas tenemos. Amén. Entonces recordábamos y llegamos a la gran respuesta de que gracias a Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y que fue la evidencia que demostró ante todos los seres creados, ángeles, serafines, angelicales. Porque como lo veíamos, es como estoy haciendo como un repaso, dice que aún los ángeles lo contemplan ese hecho. ¿Por qué? Porque dio evidencia de que la naturaleza de Dios no se contradice, de que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor y que proveyó los medios y un plan perfecto para demostrar su justicia y al mismo tiempo nosotros como pecadores poder ser justificados, estar amparados delante de Él. Gracias por ese abogado que tenemos. Ahora, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy tiene que ver con el motivo de Dios para salvarnos. ¿Cuál fue el motivo de Dios para salvar al hombre pecador? Y llevándonos la vida personal, ¿cuál fue el motivo de Dios para salvarme? Porque muchas veces lo vemos, pero la palabra es primeramente para cada uno de nosotros. No es para nadie más, es para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué fue el motor? ¿Por qué el Señor decidió salvarme? Sabiendo que soy pecadora. ¿Por qué el Señor decidió proveer ese medio, ese camino para poder yo llegar al Padre? Para poder yo estar delante del juez y poder presentarme delante de Él aprobada por gracia. ¿Por qué? Ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la verdad es que es un tema muy apropiado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces perdemos de vista el cuál es la motivación de Dios del por qué hace lo que hace. Y nosotros aprender de ello. En la Escritura descubrimos que Dios no salva al hombre por alguna necesidad divina. Y eso lo tenemos que tener en mente. Muchas de las veces yo he escuchado que alguien cuando predica el Evangelio lo distorsiona a tal punto diciendo es que Dios tenía necesidad. Y eso es una mentira. Dice la Escritura en Hechos 17 del verso 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y después dice algo, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La motivación de Dios para salvarnos, primero para poder entender cuál fue su motivación, tenemos que tener en claro cuál no fue su motivación. Y cuál tener algo bien en mente que no es porque Él tenga necesidad de nosotros. Porque a veces nos creemos tan relevantes como si Dios necesitara de cada uno de nosotros, como si nosotros fuéramos suficientes o como si Dios no pudiera hacer su obra sin nuestra intervención, cuando no es así. Entonces, para definir y tener en claro cuál fue la motivación de Dios para salvarnos, primero tenemos que saber y tener bien en claro que Dios no nos salva por alguna necesidad que Él tenga. Dios nos salva al hombre por alguna necesidad divina. Dios no necesita cosa alguna de nada ni de nadie fuera de sí mismo. Una de las verdades que nos debe de provocar admiración de Dios es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad
Y aún su deleite, su gozo, su felicidad no dependen de nada ni de nadie más fuera de sí mismo. Muchas de las veces nosotros creemos que Dios, si lo adoramos o no lo adoramos, Él no va a estar feliz o Él va a dejar de ser feliz o Él va a dejar de ser completo. Él no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle. Nosotros fuimos creados para adorarle. Y nosotros al cumplir con ese mandamiento, con esa instrucción, somos felices. Pero Dios no necesita de nuestra adoración. Dios no necesita absolutamente de nada de nosotros para Él poder ser feliz, para Él poder hacer su propia voluntad, inclusive para existir. Más por el contrario, nosotros sí. Nosotros sin Él no existimos. Nosotros tenemos vida prestada, vida que le pertenece a Él y que nos presta. Nosotros no podemos tener felicidad sin Él. Y también nosotros, aunque queramos, no somos todopoderosos para hacer nuestra absoluta voluntad. No hay una hoja del árbol que cae sin su voluntad. El contraste es total. Entonces, ¿cuál fue el motivo de Dios para salvarnos? Primero hay que definir que Dios no nos necesita y que si Dios no nos hubiera salvado, Él hubiera seguido siendo el mismo, pleno en totalidad. Entonces, en realidad fue una gracia, fue un favor, fue algo que porque simple y sencillamente Él quiso. Y ese solo hecho nos debe de llegar a admirarlo. Ese solo hecho es, una ocasión mi mamá me dijo, referente a la cuestión de la herencia, si yo decido darle todo a un hijo, al final de cuentas es algo que yo lo trabajé y es mi voluntad y yo hago lo que quiero con lo que yo trabajé. Pues es lo mismo con el Señor. Si el Señor es el dueño de todo lo que existe, de todo lo creado, de todo lo que pertenece, de todo lo que alcanzamos a ver, inclusive es el que nos ha dado vida, Él hace lo que Él quiere con lo que es suyo. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Entonces la realidad, hablando del Evangelio, es que qué bueno fue Dios. Porque si no nos hubiera salvado, Él seguiría siendo Dios. Él seguiría siendo el mismo. Él seguiría siendo existente, su voluntad seguiría existiendo y simple y sencillamente su deleite, su plenitud no se vería afectada en ninguna manera. Entonces eso la verdad a mí me lleva a admirarlo aún más porque sin merecerlo nos quiso hacer ese favor. Y de forma personal, sin merecerlo, me hizo ese favor. Me sacó, ahora sí que como dice el Salmo 103, del hoyo. De donde jamás hubiéramos podido salir. Una deuda impagable. De la muerte eterna que merecíamos. De una separación total delante de Dios y Él decidió rescatarnos. Qué bueno es Dios. Vaya gracia, vaya Dios que tenemos. Él es el único ser que verdaderamente es autoexistente, autosuficiente, autosostenible e independiente. A nosotros como seres humanos nos gusta decir, no, soy independiente, pero la realidad es que ninguno de nosotros lo somos. Todos dependemos de que Dios nos dé salud, todos dependemos de que Dios nos dé vida, todos dependemos de que Dios nos dé gracia para que nos abra puertas, todos dependemos de que Dios nos provea para un trabajo, todos dependemos de que Dios nos dé el alimento diario. No somos independientes, pero Él sí. Él es el único ser que realmente es independiente, autoexistente, autosostenible y autosuficiente. Todos los demás, inclusive los ángeles,
toda creación hecha por Él, derivan su vida y su bendición de Dios. Es por eso que la Escritura dice, separados de mí, nada podemos hacer, y es una realidad. Nada podemos hacer. Y se nos olvida. Entonces, decir o pensar que Dios o lo que motivó a Dios para salvarnos fue porque Él necesitaba algo de nosotros es literalmente una blasfemia y es algo totalmente absurdo. Es la realidad. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en mente para no olvidarnos de el motivo por el cual Dios decidió salvarnos y proveernos esa salida tan grande que cada uno de los que estamos aquí ahora tenemos, es porque tampoco es el valor del hombre ni alguna obra que el hombre, y vamos a decir alguna obra noble o piadosa el hombre hubiera podido hacer o haya hecho. Dios no, lo que motivó a Dios para salvarnos no fue el valor del hombre, ni tampoco algo que Él haya hecho. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, verso 23, verso 24 y verso 27. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí primero nos dice que todos pecamos, que todos estamos separados o destituidos de la gloria de Dios, pero que por gracia hemos sido justificados. Entonces no nos dice, simple y sencillamente aquí nosotros podemos aprender algo, que no fue por un mérito o una virtud alguna del hombre, porque simple y sencillamente el hombre caído no tiene derecho a estar cerca de Dios. Está separado, está destituido de la gloria de Dios. El hombre caído no hay nada que pueda hacer para motivar a un Dios santo y un Dios justo para amarle. Y como lo veíamos en la primera lección de esta serie, lo único que había fuera de Cristo era simple y sencillamente condenación. Era amontonar ira en el día de la ira, dice la Escritura. ¿Qué entonces fue lo que motivó a Dios para enviar a su único Hijo para salvarnos? ¿Qué fue lo que motivó entonces realmente a Dios? Y la respuesta también lo dice en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿La ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo prácticamente y sencillamente aquí es que el hombre, por el hecho de que estaba separado de Dios, ya era el hombre estaba envuelto en sus pecados. Y por cuanto todos habían pecado, no tenían acceso al Padre, no tenían acceso a Dios para intentar hacer algo para poder reivindicarse. Y todo lo que trataran o intentaran hacer sería totalmente en vano. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el valor del hombre es finito y el valor de Dios es infinito, y contra quien habíamos pecado era un Dios infinito y la deuda que teníamos con Él era de un valor infinito. Por eso nuestro valor no alcanzaba. Por eso al final dice, ¿dónde está la jactancia? Como diciendo, el motivo por el cual yo decidí salvarlos no se encuentra en ti mismo ni en algo en que tú hayas hecho para que tú te puedas gloriar o te puedas jactar de que tú hiciste algo o porque tú vales lo suficiente como para yo poder haber hecho algo así por ti. Entonces aquí en este verso se responde la respuesta. ¿Cuál entonces fue la motivación de Dios para salvarnos? Y la respuesta es la siguiente.
su propia gloria. Dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie. Las Escrituras nos enseñan que la creación del universo, la caída incluso del hombre, la nación de Israel, la cruz, Cristo, su iglesia, el juicio venidero, la resurrección de los muertos, el juicio a todas las naciones, tienen el mismo gran y final propósito: la gloria de Dios. Únicamente la gloria de Dios. Esto significa que Dios hace todo lo que hace para que la plenitud de quién es Él sea manifestada, sea dada a conocer, sea revelada a su creación, y asimismo Él sea estimado y alabado y disfrutado como Dios. Entonces, ¿por qué Dios fue movido a salvarnos si Él era autosuficiente, si Él simple y sencillamente seguía siendo en su plenitud? Porque Él deseaba una cosa: que su creación lo estimara como Dios. Él se quería dar a conocer a su creación. Él quería que la plenitud de quién es Él se manifestara, para que cada uno de nosotros, siendo conscientes de esto, lo pudiéramos alabar, lo pudiéramos levantar, pudiéramos hablar de lo que Él es y de lo que Él ha hecho a favor de personas y de seres tan insignificantes como somos nosotros. Es decir, la salvación del hombre no es un fin en sí mismo. La salvación del hombre es un medio para un fin, y ese fin es la gloria de Dios. Y lo digo tal cual es porque tristemente en algunas congregaciones se comparte el evangelio pero a medias, y no se comparte ese fin, y solo se comparte el medio como si fuera el fin total. Entonces se empieza a centrar un evangelio en el hombre y no un evangelio en la gloria de Dios. Es ahí que tú encuentras, por ejemplo, lugares en donde se alaba, pero se alaba más al hombre y gira en torno al hombre en vez de a Dios. Se busca mover las emociones humanas, se busca empoderar al hombre, y es muy sutil, es sumamente sutil, usando incluso el nombre de Dios, dejando de lado que el fin por el cual el Señor nos salvó es solamente para su gloria. Entonces, yo he escuchado, no, es que ¿por qué en este lugar no se comparten estas alabanzas o no se predican este tipo de canciones? Porque ya después empiezas a ver la letra y te das cuenta que en realidad no se está glorificando a Dios, sino se está levantando al hombre. Y es muy delicado, es sumamente delicado. El deseo del corazón de Dios es que, y si Dios hizo lo que hizo, fue por el solo hecho de que Él se quiere dar a conocer en plenitud a toda su creación, y para que Él sea estimado, alabado y valorado como Dios. Entonces, yo doy gracias a Dios por el entendimiento que nos ha dado, porque considero que estamos en un lugar en donde se nos está enseñando sana doctrina, en donde se nos enseña que el principio y fin de la Escritura no es el hombre, es Dios. La Escritura comienza con Dios y la Escritura termina con Dios. Y la salvación del hombre, algunos van a ser alcanzados, gloria a Dios, y van a ser instrumentos para la alabanza de su gloria, por la gracia que les dio de ser perdonados, pero algunos otros que no se arrepienten también van a ser para la gloria y la alabanza de Dios el día que vayan a ser juzgados, y el juicio que se les determine a esas personas va a demostrar que Dios fue justo. Todo gira en torno al Señor. Un pasaje en la Escritura que nos da evidencia
de esto es Romanos 11:36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí no dice por qué, porque por el hombre, para el hombre. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Quién proveyó esa salvación? ¿El hombre? ¿Tuvo participación alguna el hombre? No. La salvación fue de Él. Y Él la propició. Y Él la proveyó. ¿Por qué razón? Por Él. ¿Quién fue el instrumento que Dios usó? Él mismo. ¿Para qué Dios lo hizo así? Para Él mismo. Para su propia gloria. Por eso lo que leíamos, ¿en dónde está la jactancia? ¿Cuál de nosotros puede decir, yo hice algo para alcanzar la salvación? Y esto es bien determinante porque a veces en el caminar se nos olvida y creemos que podemos ser salvos más si hacemos esto o dejamos de hacer esto. No podemos añadir algo más a la salvación completa que ya Dios nos ha provisto a través de Cristo. Por eso Cristo dijo, consumado es. Es decir, la salvación total es por gracia, es gratuita, nadie la puede comprar y nadie puede añadirle o agregarle más. Por eso hay gratitud en nuestro corazón. Y también Dios lo hizo así para que nadie pudiese decir, yo hice, yo puse. Todo gira en torno al Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Me encanta esa canción que dice, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Es cantar la escritura. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza y la alabanza. Es cantar la escritura. Todo es por Él. Lo podemos leer así. ¿Por quién fue la salvación del hombre? Por Él. ¿Cuál fue el motivo? Por Él. Por Él. ¿Y para qué Dios lo hizo así? Para Él, es para su gloria. Y humanamente hablando, porque somos muy egocéntricos, no nos gusta este tipo de enseñanzas, porque muchas de las veces es, ¿y dónde yo quedo? Nos encanta figurar. Y por gracia, Dios nos hace partícipes de su obra. O sea, qué bendición. Aunque no nos necesita, te dice, vamos a decir, necesitas terapia ocupacional. Y aunque no necesito a nadie en mi empresa, porque yo las puedo solo, te voy a hacer creer que te ocupo. Así de bueno es nuestro Dios. Alcanzamos sentido, propósito de nuestra vida cuando le decimos, sí, Señor, te quiero servir. Qué bueno es nuestro Dios, que aunque no nos necesita, nos hace partícipes de su obra, nos invita a servirles. Que aunque Él las puede solo, el Señor es que no alcanzas a ver que quien realmente lo necesita eres tú. Pero bueno, lo vas a ir descubriendo en el proceso. Está como la persona, no, es que esa alabanza no me gusta. No, pues es que en realidad no es si te gusta a ti o no, es para Él. No es exacto. No, es que la hermana canta muy feo. El Señor la ha escogido. Y aunque no cantemos bonito, todos fuimos, todo lo que respire, alabe al Señor. Por eso aquí no hay justificación, no, que yo no canto bien, por eso yo no canto. O no, no, es que yo no soy buena en esto, yo no soy buena.
si es para servirlo, para amarlo, para rendirle, para levantarlo, para hablar bien de su nombre, para valorarlo, para estimarlo, gloria a Dios. Otro pasaje. Bueno, antes de tomar el pasaje quiero comentarles lo siguiente. Hablaba de que como seres humanos no nos gusta porque tendemos a ser egocéntricos. O sea, la naturaleza humana le gusta ser el centro y ocupar el lugar de Dios. Y es algo en lo que continuamente Dios está trabajando, porque es la tendencia. O sea, nadie puede decir, a mí no me pasa. A todos nos pasa y todos somos tentados con eso. Entonces, muchas de las veces y preguntas que nos podemos hacer referente a eso, por esa misma naturaleza que hay en nosotros, es si es correcto que realmente Dios haga todo lo que haga para su propia gloria. ¿No será como que eso nos suena como que será Dios egoísta? ¿O será correcto eso? ¿O eso será bien? O sea, ¿cómo, por qué nosotros no y él sí? O sea, hablemos la realidad de lo que a veces la mente humana puede pensar de Dios, ¿no? Entonces aquí la verdad es que esa respuesta la podemos responder que solo necesitamos considerar quién es Él para respondernos. Y la verdad es que sí. Es más, nos conviene que Dios sea el centro. Nos conviene saber que Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Nos conviene no solo saberlo, sino vivirlo. Y nos conviene hasta proclamarlo, como lo veíamos, que la muerte y la resurrección de Jesucristo sea el centro de toda la humanidad. Nos conviene. Simple y sencillamente les voy a poner un solo ejemplo de sus atributos. Él es infinitamente más grande que toda su creación junta. Su grandeza no se puede alcanzar a medir. No hay medición humana que pueda alcanzar a medir solamente un solo atributo de quién es el Dios. O sea, de quién es Dios. Entonces, si Él es completamente más grande que nosotros y solamente estamos hablando de un solo atributo, me llama mucho la atención cómo nos definen a la hora de que ya nos ven desde el universo. Somos tan pequeños que ni siquiera somos visibles al ojo humano desde una óptica del universo entero. Y el universo entero está en las manos del Señor. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Escritura. Entonces, es como una hormiga. La hormiga pretender que es el centro, cuando tú lo ves desde tan grande, es como que no, es que tú no eres el centro, mira. Es un solo ejemplo a lo mejor muy burdo, pero es la realidad. Somos tan pequeños. Y Él es tan infinitamente grande. Y aunque, vamos a decir que nos unimos todos y todas las hormiguitas se juntan, siguen siendo nada. Por eso la Escritura dice, las naciones le son como nada. Entonces, no solamente es correcto, sino es necesario que Él tenga el lugar más alto, que Él esté en el centro y que todo se haga para su propia gloria. Y que toda la razón de la existencia humana o fin principal de todo lo que Él hace sea Él mismo. Es correcto que Él tome el lugar central y obre todas las cosas para que su gloria, es decir, para que la plenitud de quien Él es, sea conocida por todos. ¿Con qué propósito? Con el propósito nuevamente de que Él sea glorificado. ¿Qué es glorificado? Que Él sea estimado, que Él sea alabado, que Él sea valorado como lo que Él es. Por encima de todo y por encima de todos.
si él evitara o evadiera esa preeminencia, o sea, el tener el primer lugar, él se estaría negando a sí mismo. Él merece toda la gloria. Él merece el primer lugar por el solo hecho de quién es él. Ahora, esto nos debe de llevar a pensar más allá. Cualquier persona que buscara esa preeminencia, que ocupara o que deseara ese primer lugar, que quisiera ser valorado como el centro, es la forma más grande de idolatría que se puede presentar. Ahora lo voy a llevar a nivel congregacional. La persona que enseña, que ha perdido pisada, que siendo una hormiga se está creyendo Dios, porque se está queriendo ocupar su lugar. Delante de los ojos de Dios, es la forma de idolatría más, voy a usar una palabra que es fea, pero es lo que puede alcanzar a definir lo que es. Esa persona es la forma de idolatría más grotesca que delante de los ojos de Dios puede manifestar. Porque así como lo vemos con el ejemplo de la hormiga, así de absurdo y de ilógico, desde una perspectiva divina, es que una persona quiera ocupar el lugar de Dios. Ahora, si un ser angelical como Satanás, todos sabemos que los seres angelicales son superiores a los seres humanos en poder, en conocimiento, en sabiduría, pues cuánto más nosotros. Y si aún Satanás recibió un juicio como el que recibió, es porque él no deja de ser creación y no deja de ser también de igual forma un simple gusano frente a un Dios autoexistente, autosuficiente, totalmente independiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces juzgamos a otros porque tienen, no, pues idolatran a la imagen, idolatran a... Pero viéndolo en nuestra vida personal, ¿cuántas de las veces no nos idolatramos o nos amamos o llegamos a amar más a alguien que a Dios mismo? Por eso la Escritura dice, el que ama más a padre, madre, hijo, no es digno de mí. Y honestamente, la tendencia humana tiende a eso, tiende a idolatrar. El que no pierde su vida por causa de mí, el que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirla, y a tomar su cruz, no es digno de mí. Y esto lo entendemos cuando alcanzamos a ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y esto se alcanza a ver cuando tenemos un sano entendimiento del Evangelio. Vamos a ver otro pasaje que nos enseña que todo lo que Dios hace lo hace para su gloria y para Él mismo. Salmo 79, verso 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. También quiero dejar en claro algo. El egocentrismo, una persona ególatra tiende a ser el primero, pero a costa de otros. No sé si se han fijado. El ejemplo de los cangrejos, que el cangrejo quiere subir, pero a costa de estar aplastando a todos los demás. El hecho de que Dios está en el centro no quiere decir que Él procede como el egocentrismo humano. Y lo quiero dejar muy en claro. ¿Por qué? Porque como lo veníamos mencionando, si Dios no nos hubiera salvado, Él seguiría siendo Dios.
Él estuvo dispuesto a padecer. Vamos a decirlo así, Él fue aplastado. Él no aplastó, Él fue aplastado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces el hecho de que Dios esté en el centro es totalmente diferente a cómo es el egocentrismo humano. Y lo quiero decir así porque nuestra mente corrompida que tiende a pensar mal de Dios, lo digo así porque la mente humana dice, hasta Jesucristo dijo, bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí. La mente corrompida, la mente que no está en Dios, tiende a pensar hasta mal de Dios y hasta culparlo y hasta pensar que Él es injusto, hasta pensar que Él fue egoísta, hasta pensar. Entonces este tipo de temas se presta para pensar que quizás Dios es así como el egoísmo humano y en realidad no. Y esto lo quiero dejar muy en claro. ¿Por qué? Porque el mayor bien que Dios le puede hacer a sus criaturas es simple y sencillamente el estar en el centro. La bondad más grande que podría mostrarles a sus criaturas es glorificarse a sí mismo. Dirigir todas las cosas y obrar en todas las cosas para que la plenitud de quien Él es sea revelada ante ellos es el regalo más grande. Es decir, si Dios es de valor más grande, es el esplendor más grande, es la hermosura infinita, entonces de esa misma manera va a ser el regalo que te va a dar. Es el regalo más valioso, es el regalo más espléndido, es el regalo más hermoso. Y Él mismo ofreciéndose a sí mismo por sus criaturas es la revelación más grande y más completa que nosotros podemos tener de Él. O sea, cómo Dios siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice la Escritura, que tomó forma de hombre y siendo obediente fue a la cruz y muerte de cruz para la gloria de Dios Padre. El hecho de que Dios esté en el centro nos muestra y nos revela cuán grande es Él y nos conviene, porque si Él es así y Él es el que está en el centro de ese mismo tamaño, es el valor del regalo que Él nos dio, que fue esa salvación. Por eso la Escritura así la llama una salvación tan grande. Me gusta mucho cuando hay regalos y todos ven a los niños y cuando ven el regalo más grande es como ¡ah! Cuando nosotros vemos y entendemos la salvación tan grande que Dios nos ha provisto y que es el regalo más grande, es porque ese regalo nos habla de quién es Él y no hay un regalo mayor que ese. Entonces nos conviene que el Señor esté en el centro. Entender que Dios no busca su propia gloria fuera del mayor bien de sus criaturas. Es pensar bien de Dios. El Señor no es como ese cangrejo, queriendo aplastar a todos para sobresalir. Él fue el que estuvo hasta abajo. Por eso dice, los últimos serán primero. Él es el que dijo, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese fue el cangrejo. Como decía la Escritura, sin gracia, sin hermosura, al que todos estimaban sin valor, para alcanzar a entender cuán maravilloso es el Señor. Otro pasaje que nos habla y nos da evidencia de que Dios todo lo que hace, lo hace para su propia gloria, para su propio nombre, es Isaías 48:9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Cuántos saben que los pecados es causa de una justa ira de Dios?
La Escritura dice, es que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre. Nuestra condición, como lo veíamos, era hijos de ira, dice Efesios 2. Pero después el Señor hablando dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, es decir, imputaré mi ira, en este caso sobre Cristo. ¿Y con qué propósito? Para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Gloria a Dios. Otro pasaje que nos habla, y es un contraste entre en ver cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo y alcanzar todavía a evidenciarlo por medio de la palabra, a la luz de la palabra. Siempre la luz de la palabra es lo que nos va a dar el fundamento para creer lo que creemos. Y vean cuál es el contraste. ¿Es por el mérito del hombre o realmente es para la gloria de Dios que realmente Dios nos salvó? Y el Salmo 106:6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Desde ahí, aquí ya se está confesando y está diciendo, yo estoy destituido de la gloria de Dios, yo no he hecho otra cosa más que pecar delante de un Dios santo. Y después dice el mismo Salmo 106, 2 versículos después, el Salmo 106, verso 8, dice, pero Él los salvó. ¿Con qué motivación? Nuevamente, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Este texto es de tanta belleza. Me encanta este texto, está en Jeremías. Y la verdad es que su valor sobresale hasta en las Escrituras, pero me gustaría que nos deteniéramos a leerlo, que de igual forma es un contraste entre, ¿fue al mérito del hombre o realmente es para la gloria de Dios que fue que Dios decidió salvarnos? Y dice, está Dios hablando, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Nuevamente dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cuando tenemos un sano entendimiento del Evangelio, nos lleva a esto, a una continua alabanza de gratitud a Dios porque entendemos quién es Él y también porque sabemos que no lo merecíamos y porque también entendemos que Dios es un Dios justo que al final temerán y temblarán todos delante de Él. ¿Cuánta mayor razón nosotros no debemos de glorificarlo en todo tiempo? Que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, porque la verdad es que sí, nos ha hecho tanto bien, nos ha dado paz. Con ese juez de toda la tierra nos proveyó el abogado, nos limpió de nuestra maldad, de nuestro pecado, nos perdonó, nos quitó de ese estado de rebelión en el que estábamos y todo lo hace para alabanza de su propio nombre, para la gloria de su propio nombre. Ya para ir resumiendo, ¿cuál fue el propósito de la obra entonces de salvación? Esto está en Efesios 3, Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 14. Y les voy a dar lectura. ¿Cuál entonces fue el propósito de la obra de salvación? Vamos a ir al verso 5.
¿Alguien que por favor le dé lectura? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos salvó con un propósito y ese propósito fue de acuerdo a una cosa, el puro afecto de su voluntad. Eso está en el verso 5. Y la palabra griega de puro afecto es la palabra eudoquía, que también puede ser traducida como el buen placer o puede ser la buena voluntad de Dios. Entonces, yéndonos al principio, si Dios seguiría siendo Dios, aunque no nos haya provisto esa salvación, ¿cuál fue ese propósito por el cual Dios obró ese plan? ¿Y por qué motivo lo hizo? En parte dice que fue de acuerdo al puro afecto de su voluntad, porque Él quiso salvarnos. Por eso se le llama no solo voluntad, dice buena voluntad. El afecto de su voluntad. Yo considero eso y digo, wow. Decidió simple y sencillamente Él, siendo un Dios soberano, que no necesita nada de mí, que aparte sabía que diario, a pesar de conocer su salvación, le iba a seguir iba a seguirle fallando, porque dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Diario le fallamos. Diario no cumplimos con amar a Dios como realmente debemos, como Él lo merece. La verdad es que nadie lo alcanza. Y aún así Dios dijo, yo quiero darles esa salvación. Yo quiero brindarles, yo quiero ayudarlos. Yo quiero, me place por el puro placer. Yo pienso en eso y digo, wow. Y después dice, en el verso 12, el motivo por el cual, el propósito por el cual el Señor hizo eso. Bueno, en el verso 6 también dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cierto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego nuevamente en el verso 12, Dios nos salvó para alabanza de su gracia. Y luego nuevamente el verso 14, ¿qué dice? Para alabanza de su gracia. ¿Entendemos? Que ahora sí que la salvación del hombre es un medio y no es el fin. El fin es para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora sí, si alguien nos pregunta, oye, pero ¿por qué Dios te salvó? ¿Qué vio en mí? Hay una canción que no tiene fundamento escritural que dice, ¿qué fue lo que Dios vio en mí? Nada vio en ti. En realidad nada había en ti ni en mí para poder producir eso. Simple y sencillamente fue el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso salvarnos. Y con un solo propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Un sobreénfasis. 3 veces en esos mismos versículos nuevamente hace una repetición tras repetición tras repetición para que nos caiga el 20, que es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Y una segunda cosa que no quiero dejar pasar y que fue con lo que empezamos hoy en la adoración y con lo que introducimos, que fue, damos gracias al Señor por su amor. El motivo por el cual Dios nos salvó es por amor. Por el puro afecto de su voluntad, por amor. Y eso, qué descanso.
Porque su amor, y fue un versículo que don Toño mencionó, Juan 3:16, en aquella ocasión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios nos salvó? ¿Algo que haya visto en mí? No, es simplemente porque Él nos quiso amar, sin merecerlo. Yo veo eso y digo, gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor por tu amor. Ahora, el amor de Dios no tiene principio y fin. En Jeremías dice, con amor eterno. Su amor no entra dentro del tiempo. Su amor no se puede medir. Por eso dice la Escritura, cuán ancho, para que Dios nos dé conocimiento, entendimiento de cuán ancho, cuán alto, cuán profundo. Insondable es su amor. No hay vara de medición métrica que podamos alcanzar a entender cómo fue su amor tan grande. ¿Por qué Dios decidió mandar a su Hijo? ¿Por qué nos salvó? Porque simple y sencillamente decidió amarnos. Vayámoslo a decirlo de forma personal, y eso a mí es Dios diciéndonos, porque simple y sencillamente te amo, Ivonne, porque simple y sencillamente te amo, Ana Laura, porque simple y sencillamente te amo, Laura, porque simple y sencillamente te amo, Magdis, porque simple y sencillamente te amo, Armando, porque simple y sencillamente te amo, Toño. ¿Pero qué fue lo que viste en mí? Nada. Es más, y Dios es tan tierno, tan dulce, que no nos lo dice así, nos dice, te voy a decir un secreto. No es por algo bueno que hay en ti, es porque simple y sencillamente yo te quise amar. Así de grande es su amor. Así de maravilloso es su amor. Y hasta nos recuerda, te voy a decir otro secreto. No es que tú me hayas amado primero. No es que tú hayas hecho algo para yo amarte. No, yo te amé primero. Y mi amor no acaba, porque no entra dentro del tiempo. Con amor eterno. Es un amor incondicional. Y somos bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque fíjese el ejemplo que le voy a dar. Estaban en el vientre Jacob y Esaú. Y el Señor dijo, todavía no habían nacido, todavía ellos no habían hecho algo para tratar de ganarse el amor de Dios. Y algo Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué, Señor? Yo soy soberano y yo amo a quien yo quiero. Y qué padre que nosotros somos hallados como aquellos que el Señor dice, yo te amo. La salvación no es para todos. Hay soberanía de elección de Dios. Qué privilegiados somos de que Dios nos diga que Dios nos ama. Por eso Juan 3:17, porque nos gusta mucho Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero después viene Juan 3:17, el versículo siguiente. Pero esta es la condenación. Que algunos amaron más las tinieblas que la luz. Algunos. El Señor lo sabe todo. El deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, pero el Señor sabe que hay algunos que somos de aquellos que Dios nos dice, yo te amo y yo te amé con amor eterno. Una de las declaraciones más importantes de las Escrituras respecto a los atributos de Dios es que Dios es amor. Juan 4:8.
Dios no tiene amor, Dios es amor. Toda su naturaleza es amor. Y es a través de su amor por pecadores que no merecen nada que Él obtiene la mayor gloria para sí mismo. Por toda la eternidad, Dios será alabado por su amor incondicional hacia su pueblo. Por eso dice la Escritura que Dios hasta la fecha ama a Israel. Oye, pero si ha sido un pueblo tan rebelde, pues si el día de hoy, ahorita, Israel reverdeció y no los ha destruido como tal, aunque por un momento pues parecía un árbol como muerto, así como están los árboles aquí como muertos, así, talados, y ni siquiera había vida. De repente 2000 años, 1948, ¡pum!, surge la nación de Israel y ahorita es una de las naciones, de las 10 mejores naciones a nivel mundial. Eso es solo una evidencia natural del amor incondicional de Dios. Y de esa misma forma, como lo vemos representado en una nación, es representado en nuestras vidas. Porque el hijo que nació, por decirlo así, de la nación de Israel, de esa mujer, que es Cristo, ha nacido ahora en nuestros corazones. Ahora somos amados por el Señor. Por eso la Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias porque en tu soberanía me elegiste. Y porque sí, aunque ni siquiera era tan consciente de tu obra, yo sé que siempre has estado conmigo. Una de las cosas que Laura siempre me dice es que yo siempre he visto a Dios conmigo. A Jeremías se le dijo, desde el vientre te elegí, te escogí. Así como desde el vientre, Jacob, Esaú, desde el vientre Dios dijo, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Segura estoy que desde el vientre y desde que éramos niños hemos visto la mano de Dios. Y aunque no lo teníamos consciente ni presente, ni éramos tan apercibidos de su presencia, siempre estaba el cuidado de Dios como Padre a favor nuestro. Somos escogidos. Entonces, ¿cuál es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el hombre pecador? Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios no solamente son palabras. Él siempre lo manifiesta o lo da a conocer o lo expresa en la acción. Y aquí es cómo entonces se manifestó el amor de Dios. ¿Cuál fue la manifestación más grande del amor de Dios? Y aquí viene. ¿Cuál fue en realidad lo que evidenció que Dios nos ama? Y es la mayor muestra de amor hacia nosotros. Primera de Juan 4, 9, 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Claro, pues porque Él no nos necesitaba, Él no necesita nada de nosotros, no tenía por qué enviar a Cristo. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos hecho algo por Él, para que Él nos ame más o para que Él nos ame menos. Esto también, a veces nosotros creemos que nuestra vida cristiana a veces la medimos, si nos equivocamos, ya creemos que ya el Señor no nos va a amar. O si ese día estuvimos puestos en el servicio, en eso, el otro, y creemos que ya hicimos algo para ganarnos el amor de Dios. Y la verdad es que no podemos hacer algo más ni algo menos para que el amor de Dios crezca o para que el amor de Dios mengüe. El amor de Dios es perfecto, no cambia, no deja de ser, no se acaba, permanece. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nuevamente. ¿Cuál fue la mayor manifestación del amor de Dios? Que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Yo he conocido muchas personas que se decepcionan de Dios porque les va o están enfrentando circunstancias en su vida y piensan que ya Dios los dejó de amar. Pero es que no han entendido que la mayor manifestación del amor de Dios es que Él mismo vino en carne y se dio a sí mismo por nosotros y fue aplastado por causa de nosotros. Siendo Él Dios y sin tener necesidad de hacerlo, nos dio ese grande favor. Si sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros, nada nos debe de hacer dudar del amor de Dios. Ninguna circunstancia por la que nos enfrentemos, ninguna situación adversa nos debe de hacer dudar en nuestra mente de que Dios nos ama. Y es como un casco. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos entrenando softball y no me había puesto el casco. Y una pelota en la cabeza. Mareo. Muchos dardos van a querer venir a nuestra vida como esa pelota. Y si no traemos el casco de saber que el amor de Dios ya se manifestó en total manifestación mayor, es como estar sin casco. Esos dardos nos van a hacer continuamente daño. Y esos dardos van a intentar penetrar en el campo de batalla de nuestra mente al punto que vamos a caer con pensamientos de condenación cuando simple y sencillamente le fallamos en algo a Dios o somos conscientes de que le fallamos en algo a Dios. Ahora, esto no lo quiero decir como tomar la gracia como libertinaje, también hay que ser responsables. A la hora de ver una salvación así tan grande, es tratar de buscar agradar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y ser recíprocos a ese amor. De hecho, es uno de los primeros, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero indudablemente va a haber veces que le vamos a fallar por el solo hecho de ser simples seres humanos imperfectos. Y le vamos a fallar al prójimo, como dice la Escritura. Ofendemos y muchas veces y hasta sin darnos cuenta de palabra. Ya sin darnos cuenta, ya el hermano está ofendido, o el esposo está ofendido, o la hermana está ofendida, o la hija está ofendida, o el hijo está ofendido, y nuestra intención no fue dañar y simple y sencillamente se ofendieron por cómo hablamos, por la expresión que hicimos, y aunque sin intención, sucede. Somos seres imperfectos. Pero si nuestra fe pierde pisada, empiezan pensamientos. No, ya Dios no te ama. No, ya. Y es como estar en el softball sin casco. Hasta que llegas a un punto en el que no te puedes levantar, porque ya dudaste de lo que está escrito. Dice la Escritura en Romanos: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni pecados nos podrá separar del gran amor que es en Cristo Jesús. Entonces ahí ya está implícito el amor de Dios, ya sabe nuestros pecados pasados, nuestros presentes y a los que vamos a cometer en un futuro. Entonces, armarnos de ese pensamiento es tener el casco, el yelmo de la salvación en nuestra mente, de que Dios y su amor es de una forma incondicional y nada se iguala al amor de Dios. Concluyendo, voy a ir a Efesios 2, capítulo 1, verso al 10. Ya para cerrar, Efesios 2, verso 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, también todos nosotros. Llevémoslo de forma personal, entre los cuales también yo viví en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Lo mismo que los demás. O sea, no es que seamos más o mejores que otros, la verdad es que lo que hace la diferencia es que la elección soberana de Dios de amarnos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué dice ahí? Por su gran amor con que nos amó. Lo voy a leer como si fuera para mí. Pero yo, que soy rico en misericordia, Ivonne, por mi gran amor con que te amé, aún estando tú muerta en pecados, te di vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salva. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, ¿con qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esto no es algo que tú hayas hecho, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, no es por las obras que tú has hecho ni las obras buenas que vas a hacer. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierro este pasaje diciendo, ¿cuál fue entonces el motivo por el cual el Señor decidió salvarnos? Por su gran amor con que nos amó. Cerremos nuestros ojos.